Para nosotros, como Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, es un gusto contar con todos ustedes en este momento. Con esta jornada damos inicio a nuestro semestre académico 2025-1 con las noticias en número de estudiantes nuevos y antiguos que ingresan, como ya manifestó la señora rectora. Ha sido un esfuerzo de muchos equipos que esperamos que con todos ustedes como profesores de planta y cátedra logremos sacar adelante ese sueño de tantas familias que no solo están buscando un acompañamiento en el aula para la formación, sino fuera de ella. Estudiantes con muchas dificultades sociales, académicas, que ven en nosotros una oportunidad de salir adelante apoyándolos en esas dificultades. Hago este llamado especial para recordarles que no somos solo docentes dentro del aula de clase. Debemos generar, y así llevamos muchos años haciéndolo, espacios de atención para esos estudiantes, para que sientan la tranquilidad de manifestar ese no conocimiento, esa duda, ese no dominio de metodologías de aprendizaje, que es donde siento que mayor dificultad podemos encontrar en los estudiantes, y que con herramientas como inteligencia artificial seguramente podemos apoyar nuestra labor docente. Por esta razón, invitamos en esta mañana a la licenciada Merichel Viñas Pinto, que es formadora en nuevas tecnologías aplicadas a la educación durante más de 18 años y ahora encuentra especializándose en la aplicación de inteligencia artificial generativa. Seguramente con lo que ella nos cuente ahora en su conferencia, más la experiencia que ya tenemos nosotros llevando a cabo o utilizando herramientas en el aula de clase, vamos a poder lograr un apoyo y una mejor transición de estos jóvenes que confiaron en nosotros en el proceso de formación. Con la profesora, con unidades que ya se encuentran trabajando en temas de inteligencia artificial y con algunos ejercicios previos que hemos hecho, vamos a definir como esa línea, ese camino que vamos a llevar en adelante con temas relacionados con herramientas como inteligencia artificial para apoyar todo el proceso de formación. De esta manera, entonces, doy la más cordial bienvenida a la licenciada Merichel. Espero que pues, la conferencia sea de muchísimo provecho para todos nosotros y que podamos seguir contando con la licenciada Merichel en adelante, con asesorías si consideramos que necesitamos apropiar este tipo de herramientas que con seguridad pensamos que así debe ser. Licenciada, buenos días. Pues buenos días. Buenos días, ¿me escucháis bien? Vamos a dar entonces inicio a este espacio. Tenemos aproximadamente 1 hora para la presentación de la licenciada y para hacer un poco más fácil la interacción con ella, vamos a poner un código QR en pantalla donde encontramos acceso a una herramienta para que ustedes vayan registrando las preguntas que consideren pueden ser interesantes. La licenciada tiene acceso a esa gama de preguntas que ustedes van a estar registrando utilizando este código, y ella misma, una vez culmine la conferencia, va a leer esas preguntas, va a dar respuesta a algunas en la medida de lo posible. Tenemos aproximadamente 30 minutos para este espacio, y luego con ella vamos a trabajar en las preguntas que nos hayan terminado de responder y en consolidar ese cuerpo de conocimiento que se puede generar a partir de esta interacción con ella. Los invito entonces a ser muy proactivos en la generación de inquietudes y de preguntas para que saquemos el mayor provecho posible a esta sesión y a este espacio. De esta manera, entonces, pues damos inicio. Licenciada, queda usted con el auditorio a su disposición desde ya. Muchas gracias, Osvaldo. Estoy muy contenta de estar esta mañana con vosotros. Voy a compartir una presentación para que podáis hacer un seguimiento de los temas de los que voy a ir hablando. Vamos a abordar esta conferencia abordando distintos temas, y antes de empezar, para que sepáis un poco de qué vamos a hablar, empezaremos con el impacto que ha tenido la inteligencia artificial, especialmente la generativa, en la educación.
Después también aplicaciones educativas de la IA generativa, desafíos y consideraciones éticas. Después hablaremos, me pidió Osvaldo que hablara de un protocolo de uso de la IA generativa en la universidad, un tema que es importante de tener en cuenta a la hora de asegurar un buen uso de esta inteligencia artificial por los alumnos. Perspectivas a futuro, que nos depara el futuro, que es una tecnología que está evolucionando cada día de manera muy deprisa y vertiginosa. Y después dejaremos un rato para lo que son las preguntas y respuestas. Me gustaría empezar que os dierais cuenta de que la inteligencia artificial ha estado presente en la vida desde hace años, ¿no? Normalmente, cuando piensas en inteligencia artificial, piensas en robots, en coches que conducen solos y también ahora en ChatGPT. Pero la IA ha estado constantemente presente en nuestras vidas y en todas nuestras acciones. De hecho, cuando reservas un vuelo, ya es la inteligencia artificial la que decide lo que pagas. Después vas al aeropuerto y también un sistema de inteligencia artificial supervisa lo que haces en ese aeropuerto. Y una vez entras en el avión, también el piloto se asiste de la inteligencia artificial para llegar a su destino. De hecho, la inteligencia artificial también determina cada vez más si obtenemos un préstamo, si te contratan para un trabajo, o incluso en Estados Unidos se usa para determinar si un preso sale de prisión. Incluso los sistemas de inteligencia artificial que más utilizáis, quizás no sepáis que funcionan con inteligencia artificial, como son el traductor de Google o los asistentes virtuales como Siri, que funcionan por reconocimiento de voz y que han entrado en muchos hogares en la última década, ¿no? O también, por ejemplo, en el móvil, el reconocimiento facial para entrar en tu móvil es inteligencia artificial. Por tanto, la inteligencia artificial no es que sea una tecnología nueva, pero está revolucionando el futuro en todos los ámbitos y es una tecnología que nos afecta a todos. Pero si usamos la inteligencia artificial cada día, ¿por qué ha habido tanta revolución en los 3 últimos años en la prensa, redes sociales y en el campo educativo? Y la evolución de la IA con esta gráfica de los últimos años nos puede ayudar a comprenderlo. El gráfico muestra el progreso en las capacidades de los sistemas de inteligencia artificial en comparación con el rendimiento humano durante las últimas décadas. En él se evalúan diferentes habilidades, desde la comprensión lectora y el razonamiento complejo, hasta la generación ahora del código y también la resolución de problemas matemáticos. La línea 0 representa el rendimiento humano, las puntuaciones por debajo indican un rendimiento inferior al humano y por encima las puntuaciones son puntuaciones que nos indican que la IA ya supera a las personas en estas tareas específicas. Por ejemplo, en 2016 vemos que la comprensión lectora todavía no alcanzaba el nivel humano, pero que en 2019 ya está superando a la comprensión lectora de un humano. Desde entonces, los avances en otros campos han sido notables. Lo más destacable del gráfico es cómo la IA ha alcanzado e incluso superado el rendimiento humano en tareas tradicionalmente consideradas exclusivas de las personas, como la interpretación del lenguaje humano, el razonamiento predictivo y también la resolución de problemas complejos. En particular, el salto cualitativo es en la comprensión humana, en la comprensión del lenguaje humano, y eso fue el punto de inflexión. Esto quedó patente cuando, con el lanzamiento de ChatGPT, fue en noviembre de 2022, y vimos que tenían la capacidad de interpretar y responder con precisión al lenguaje natural con el que nosotros nos comunicamos. Pero el impacto de estas mejoras va más allá de simples logros técnicos. Ahora es posible, si os dais cuenta, interactuar con la tecnología de maneras más intuitivas, como mantener conversaciones fluidas y también comprender conceptos complejos. Y estas capacidades van a seguir transformando cómo usamos la tecnología en nuestra vida cotidiana y en el ámbito profesional. El progreso reflejado especialmente aquí, si lo veis en los últimos 5 años, nos hace prever que la IA seguirá mejorando, redefiniendo continuamente los límites de lo que se considera posible en este campo. La rápida integración de estas herramientas de inteligencia artificial en la educación generó desde el inicio tanto entusiasmo como preocupación.
Si recordáis, cuando hubo el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, la primera sensación fue que nos iba a volver completamente obsoletos de nuestro trabajo y que los estudiantes lo usarían para hacer los deberes. Pero por la práctica hemos visto que funciona más como un asistente personal que requiere de nuestra inteligencia y no se trata en ningún caso de un reemplazo. No obstante, un nuevo estudio publicado este pasado enero de 2025 de Michael Herlich, titulado Herramientas de IA en la sociedad, impactos en la externalización cognitiva y el futuro del pensamiento crítico, nos da el impacto de la IA que ha tenido en la educación tras estos 2 años. Es muy interesante. ¿Y qué nos revela este estudio? Este estudio revela que estas herramientas de IA generativa, aunque prometen aprendizaje personalizado y eficiencia en tareas rutinarias, también traen consigo consecuencias no intencionadas que no podemos ignorar. El estudio detalla cómo la dependencia de estas herramientas puede fomentar lo que le llama la externalización cognitiva, lo que reduce la capacidad de las personas para analizar, evaluar y resolver problemas de manera independiente. Creo que esto es cierto si hacemos simplemente un copiar y pegar de los resultados sin verificar, pero normalmente si trabajas con rigor con inteligencia artificial, que obliga a analizar y evaluar los resultados en cada interacción. Esto puede ser diferente en el caso de los alumnos. ¿Cuáles son los hallazgos claves de la investigación? Primero, curiosamente hablaba la rectora de pensamiento crítico y creatividad necesaria en el mundo, pues precisamente hay un impacto de la IA en el pensamiento crítico. El uso creciente de herramientas se correlaciona con una disminución en las habilidades de pensamiento crítico. Y esto se atribuye a esta externalización cognitiva, donde las personas delegan la resolución de problemas y la toma de decisiones a la IA, reduciendo así su participación activa en el aprendizaje y también su memoria. Y también, curiosamente, hay diferencias por edad y nivel educativo. Por edad, vemos que cuanto más utiliza una persona herramientas de IA generativo, pues menores son sus puntuaciones en pensamiento crítico. Y aquí las personas más jóvenes, creo que el estudio era de 17 a 25 años, muestran una mayor dependencia de las herramientas de inteligencia artificial y puntúan más bajo en pensamiento crítico. Sin embargo, las personas con un nivel educativo más alto demostraron una mayor capacidad para verificar los hechos que proporcionados por la IA y mantuvieron un pensamiento crítico más fuerte, incluso si usaban estas herramientas con frecuencia. Por tanto, vemos unos beneficios y unos riesgos que estamos viendo en el uso de esta inteligencia artificial. Por un lado, las herramientas de IA pueden mejorar los resultados educativos al proporcionar, como decía, una instrucción personalizada, veremos, y retroalimentación detallada. Pero, sin embargo, también una dependencia excesiva puede fomentar una pereza cognitiva, debilitando habilidades como es el razonamiento independiente y análisis. Es decir, podemos delegar tareas cognitivas en las herramientas externas de la IA para liberar recursos mentales, pero si se abusa de su uso se puede reducir lo que es el pensamiento profundo y también la retención de memoria. Por tanto, hay que ser consciente que si nuestros estudiantes dependen de estas herramientas de IA para sus tareas, pueden omitir el aprendizaje de pasos esenciales para lo que son resolver problemas de manera crítica. Y nosotros mismos también debemos evitar entrenarnos para externalizar nuestro pensamiento a la IA. De todas maneras, esta dependencia está ya presente en otras tecnologías. Todos podemos ver la dependencia que hay en el teléfono móvil, a veces no sana, pero incluso un caso más que todos os podéis identificar es el uso de Google Maps. Un estudio también indicaba que la pérdida de la necesidad de navegación mental gracias al GPS no solo merma nuestra capacidad de orientarnos en la tecnología, sino que también afecta cómo procesa el cerebro la información espacial y la memoria, pudiendo reducir el tamaño del hipotálamo y también aumenta esto el riesgo de la demencia. Entonces, uno de los riesgos que tenemos que ser conscientes es que a medida que vayamos descargando trabajo, ya no solo en inteligencia artificial generativa, sino también robots, que tendrán una gran rapidez en hacer nuestras tareas, el riesgo es que nuestro cerebro pierda la capacidad pues, de prestar atención, esto ya ocurre a veces con los móviles, de recordar, de persistir o de motivarse. No obstante, por otro lado, un nuevo estudio de Nigeria demuestra que la tutoría con inteligencia artificial puede ser increíble para el aprendizaje.
Una escuela de Nigeria fue una de las beneficiarias de este proyecto piloto que utilizó inteligencia artificial generativa para apoyar el aprendizaje a través de un programa extraescolar. Y los resultados fueron que en 6 semanas de tutoría extraescolar con la IA se tradujeron en 2 años de ganancias típicas de aprendizaje. O sea, un resultado excelente. Ha ayudado a todos los estudiantes, pero especialmente a las niñas que estaban más atrasadas. Por lo tanto, también vemos que beneficia a estudiantes con problemas de aprendizaje o también centros con faltas de recursos. Por tanto, la diferencia de resultados está en los detalles, como muchas cosas en la vida, ¿no? La tutoría extraescolar en Nigeria con IA fue dirigida por el profesor, estructurada y centrada en temas específicos. Había una guía. De hecho, Ethan Mollick, un profesor de Wharton de la Universidad de Pensilvania, que quizás conozcáis, dice, sabemos que el uso independiente de la IA como tutor puede perjudicar el aprendizaje en algunas circunstancias porque da la ilusión de que se está aprendiendo. Es decir, la IA en la educación no es intrínsecamente buena o mala, depende de su aplicación, como en muchas tecnologías. Cuando se utiliza como herramienta de aprendizaje guiada por el profesor, los estudios dicen que la IA puede impulsar el aprendizaje. Pero cuando la utilizamos para externalizar nuestro pensamiento, corremos el riesgo de crear una IA que disminuya nuestra capacidad de pensamiento crítico. Por tanto, debemos guiar al estudiante en su uso aceptable y su uso inaceptable. De aquí que sea interesante, al final os mostraré un protocolo de uso. Estamos hablando aquí de inteligencia artificial principalmente generativa, que es una rama de la inteligencia artificial que crea contenidos en diversos formatos. Pueden ser textos, que quizás lo conocéis más, pero se pueden generar, a partir de un texto también se pueden generar imágenes, vídeos, audios, incluso modelos 3D. Me gustaría que os dierais cuenta que la IA generativa representa una nueva forma de interactuar con la tecnología. Hasta el momento, nuestra interacción con los ordenadores y máquinas se limitaba siempre a través de interfaces gráficas, ¿no? Una interfaz gráfica utilizando un ratón y un teclado para crear un documento, una presentación o una imagen. Sin embargo, en la actualidad, el lenguaje humano se ha convertido en la nueva vía para comunicarnos con la tecnología. Y estos sistemas se han transformado en asistentes personales inteligentes, capaces de entender nuestro lenguaje oral o también escrito y de generar una amplia variedad de contenidos. Tanto Microsoft como Google han incorporado la IA generativa en sus aplicaciones de productividad, denominadas Copiloto y Gemini respectivamente. Estas herramientas permiten la creación de presentaciones, redacciones o imágenes a través de la introducción de un texto descriptivo dentro de sus propios programas de PowerPoint o Excel o documentos de Google. Estos escritos serán siempre un primer borrador, simplemente un punto de partida. Esta interacción se ve aquí, se vería, por ejemplo, esto tenemos en pantalla, un PowerPoint de Google, por decirlo de alguna manera, presentaciones de Google, y antes, si necesitabas una imagen, tenías que ir a buscar en un banco de imágenes, seleccionar una, descargarla y después subirla a tu presentación. Pero ahora puedes simplemente describir lo que necesitas en el lenguaje escrito y la herramienta generará la imagen correspondiente. Por ejemplo, si escribes, como en el ejemplo de pantalla, una jirafa frente a la Torre Eiffel, bonitas acuarelas y seleccionas el estilo ilustración, en el menú desplegable, la herramienta te generará la imagen deseada. Asimismo, las hojas de cálculo también están avanzando en esta dirección, al permitirnos solicitar operaciones en lugar de requerir de que nosotros manualmente insertemos las fórmulas. Además, estas aplicaciones serán capaces de generar estadísticas a partir de los datos insertados y también comprender e interpretar los resultados, lo que obviamente facilitará significativamente lo que es el proceso de análisis y toma de decisiones. Un estudiante de ingeniería podría usar esta funcionalidad, no sé, para interpretar, por ejemplo, resultados de simulaciones, fuerzas y tensiones en estructuras mecánicas. En vez de insertar fórmulas, el lenguaje humano permite solicitar cálculos de esfuerzo y de formación, por ejemplo, para diferentes materiales y comparar cuál sería el más eficiente. Todo interactuando con los datos que tuviéramos en esta hoja de cálculo. La inteligencia artificial generativa se va a incorporar a todas las aplicaciones educativas que empleamos en nuestra rutina diaria.
Aquí también otro ejemplo rápido que tenéis es la integración de Gemini dentro de Google, documentos de Google, y podríamos, por ejemplo, decirle, dame ideas para escribir un mensaje de bienvenida a los alumnos de segundo de curso de mecánica. Aquí veréis que te da una serie de sugerencias y también tienes aquí la posibilidad de desarrollar, después pues, unas ideas en forma de bullet points y después puedes hacer más formal, más informal, resumir, reintentar, desarrollar. Por tanto, si os fijáis, en este ejemplo, de hecho, la petición que he hecho es bastante básica, porque no explica, por ejemplo, los objetivos de este mensaje de bienvenida, ni tampoco los puntos clave quizás que quiero comunicar, ni su longitud. Y, por tanto, si veis, el resultado es simple, genérico y suena a inteligencia artificial. Es como poco auténtico, ¿no? Pero, por tanto, al saber hacer preguntas, comunicar ideas, objetivos y ser creativo con esta tecnología, ahora se han convertido en habilidades esenciales en el campo de la inteligencia artificial generativa. Al principio te puede parecer, si has trabajado con ella, que cualquier petición es suficiente, pero en la realidad es crucial formular preguntas con precisión, utilizar el vocabulario técnico específico que se utiliza en tu campo, elegir las palabras clave adecuadas para obtener resultados útiles. Según mi experiencia, requiere práctica, entender también cómo funcionan estos modelos lingüísticos, usar patrones y técnicas para personalizar resultados y, antes de escribir, también reflexionar para expresarse de forma clara y precisa. Vamos a pasar ahora a las aplicaciones educativas de la IA generativa. Aunque la IA no es novedosa en el ámbito educativo, su adopción ha sido gradual. Sin embargo, posee un inmenso potencial para mejorar tanto la calidad como la eficiencia del aprendizaje y la enseñanza, que beneficia tanto a los estudiantes como a los profesores, ¿no? A continuación vamos a ver algunas de las aplicaciones actuales de la IA generativa en educación y sus ventajas. La primera sería la personalización del aprendizaje, que es una tendencia crucial en la educación, ¿no? Los estudiantes provienen de diferentes contextos, tienen estilos de aprendizaje diversos y a menudo, quizás por falta de recursos y tiempo, reciben una experiencia y un plan de estudios uniforme. Aquí es donde la IA generativa entra en juego, permitiendo adaptar las experiencias de aprendizaje a las necesidades individuales. Parte de esta personalización, la IA generativa podría ofrecer formas como, por ejemplo, para personalizar la educación, por ejemplo, serían crear rutas de aprendizaje personalizadas. La IA analiza los objetivos del estudiante, su rendimiento, el avance del estudiante y también crea itinerarios educativos adaptados, proporcionando también materiales que coincidan con su nivel. Por tanto, podemos usar la IA para ajustar el nivel de dificultad del material didáctico y adaptarlo a la velocidad de aprendizaje de cada estudiante. Por ejemplo, el ejemplo que tengo en pantalla, Coursera, puede recomendar contenido de repaso o avanzado basándose en el progreso e intereses y preferencias de los estudiantes. Incluso puede ofrecer evaluaciones formativas que se adaptan en dificultad según vaya respondiendo de forma correcta o incorrecta los estudiantes. También en este caso práctico, Coursera emplea la IA para alertar a los profesores cuando muchos estudiantes responden incorrectamente o suspenden exámenes. Otra forma de personalización del aprendizaje es a través de la creación de contenidos educativos personalizados. Los modelos lingüísticos como ChatGPT o Claude o cualquier que ves en pantalla permiten generar material didáctico adaptado a las fortalezas y debilidades de cada estudiante. Por ejemplo, como ejercicios adicionales o explicaciones detalladas sobre temas específicos. Estos contenidos no se limitan a textos, sino que puedes generar imágenes ilustrativas para una presentación o un proyecto, también vídeos, páginas web, código y audio a partir de datos o instrucciones de texto. Aquí en pantalla tenemos Gemini, tenemos ChatGPT y Gamma, que es para realizar presentaciones de estilo PowerPoint y a partir de un texto podemos interactuar. Aquí en imágenes tendríamos Midjourney, Adobe, Firefly y DALL-E, que es la tecnología que utiliza ChatGPT para crear imágenes, y a partir de un texto nos crearían imágenes. Aquí también vídeos. A partir de una imagen podemos crear un vídeo en Kling AI, a partir de un texto podemos crear un vídeo a través de un avatar
en Synthesia y aquí también podemos crear a partir de un texto un vídeo. En audio también tenemos, o sea, estamos viendo que estamos hablando de una inteligencia artificial generativa multimodal, es decir, puede ser no solamente texto a texto, sino puede ser texto a imagen, puede ser imagen a vídeo o puede ser incluso audio a imagen o texto. Tenemos en audio también Eleven Labs, que por ejemplo, dándole un audio en un idioma español, es capaz de producir el audio en el idioma que tú deseas. También Música LM es una aplicación curiosa que a partir de un texto descriptivo te puede crear un tipo de música que tú hayas descrito. Puede ser una música de meditación, una música rock, lo que tú quieras. Es muy interesante esta aplicación también. Al tener una mayor capacidad de crear contenidos de calidad, siempre obviamente con nuestra supervisión, por tanto la inteligencia generativa también tiene el potencial de facilitar la aplicación de una pedagogía más efectiva con estrategias de aprendizaje que se han demostrado eficaces, pero que muchas veces son difíciles de aplicar, como decía antes, debido a las limitaciones de tiempo y de esfuerzo. Las estrategias pedagógicas que podemos aplicar incluye proporcionar múltiples ejemplos y explicaciones, descubrir y abordar los conceptos erróneos de los alumnos y aumentar la evaluación formativa como práctica. La IA nos puede ayudar a crear estos materiales de apoyo y mejorar el aprendizaje de los alumnos. De hecho, los ejemplos que os voy a mostrar es algo que podéis empezar a realizar de inmediato en clase. La primera, como decía, sería generar ejemplos, explicaciones y aplicaciones prácticas de conceptos abstractos o complejos, ¿no? La creación de ejemplos con fines didácticos puede ser una tarea que lleva mucho tiempo y supone un reto, ¿no? Sobre todo cuando tienes que producir ejemplos diversos que ilustren eficazmente varios aspectos de un concepto. Sobre todo en matemáticas, en economía y en todas las ingenierías, pues hay conceptos abstractos y complejos que no siempre se entienden fácilmente. Pues bien, podemos hacer a través de la IAG es crear ese tipo de ejemplos y, por tanto, introducirlos rápidamente en unidades didácticas para apoyar al alumno a comprender más profundamente estos conceptos. Si les damos un solo ejemplo, pues puede cometerse el error de que el alumno conozca o se centre todo el conocimiento en el detalle superficial de ese ejemplo y no llegue a conocer el concepto a nivel más profundo. Además, también podemos decirle que cree un ejemplo contextualizado en el mundo real o la vida cotidiana dentro del texto de la petición para que el ejemplo resuene más con el alumno al estar contextualizado en lo que conoce, ¿no? Siempre he escuchado en casa de mis hijos muchas veces, ¿para qué me va a servir una integral cuando tienen que estudiar integrales? Pues tiene muchas aplicaciones prácticas y, por tanto, podemos solicitar a ChatGPT los ejemplos y aplicaciones diarias de este concepto que mejorarían la comprensión al proporcionar un contexto real en el que fundamentar este concepto abstracto. Los ejemplos también ayudan a los alumnos, como decían, para superar un poco el problema del pensamiento, a pensar de forma crítica. Impulsan el análisis y también les ayuda a destacar matices y diferentes aspectos de ese concepto. Podríamos hacer muchas peticiones a ChatGPT para generar estos ejemplos, pero he querido daros un ejemplo bastante es general, que puede aplicarse para cualquier ejemplo generador de ejemplos. Y sería, por ejemplo, decirle a ChatGPT, actúa como un generador de ejemplos para los estudiantes. Cuando se enfrentan a conceptos nuevos y complejos, añadir muchos y variados ejemplos les ayuda a comprender mejor estos conceptos. Pregúntame solamente de qué concepto quiero ejemplos y de qué nivel son los estudiantes que estoy enseñando y espera mi respuesta. Proporciona 4 ejemplos precisos, diferentes y variados del concepto en acción. Como decía, la petición es muy larga, pero es general y reutilizable y la puedes guardar en ChatGPT poniéndole un nombre descriptivo. Aquí después le he puesto el concepto, economías de escala y el nivel universitario. Puedes ver que nos hace un ejemplo de una empresa de fabricación de automóviles, otra de una cadena de supermercados y otra producción de energía. La misma petición la he probado en Copiloto, dentro del buscador de Bing, y es importante
a veces experimentar con diferentes modelos lingüísticos para ver cuáles nos dan mejores respuestas o se adaptan más a nuestra manera de hacer. La respuesta aquí vemos que es similar, pero aquí, por ejemplo, distingue entre escalas internas y escala externa, lo que parece pues, muy interesante para comprender el concepto más en su mayor amplitud. Y también, si veis, Copiloto nos da aquí unas referencias debajo, que son enlaces que podemos pulsar y comprobar la fuente de información. Y también, incluso en este caso, nos ha añadido un vídeo para ilustrar la explicación de economías de escala. La conversación podría seguir, yo he seguido aquí, y lo que he querido es que nos actúe como un generador de ejemplos erróneos. También sería una labor manual bastante tediosa de realizar, y aquí le he dicho, ahora genera otros 3 ejemplos plausibles de economías de escala que sean erróneos o imprecisos y explica el porqué de este error o imprecisión. El objetivo es dar a los estudiantes ejemplos erróneos e imprecisos de economías de escala junto con los ejemplos correctos generados anteriormente y ver si son capaces de distinguirlos con éxito. Con mucho acierto, verás que de hecho nos da ejemplos que son fácilmente confundibles con, por ejemplo, una economía de alcance o con la discriminación de precios. Este tipo de ejemplos y ejercicios, lo que decía, llevaría una gran cantidad de tiempo de prepararse en la IAG y es fácil de implementar de inmediato en tus clases, de forma que mejoran significativamente la comprensión y la retención de cualquier concepto que enseñes. Y también podemos mejorar esta pedagogía de nuestra asignatura con mayor número de evaluaciones formativas. La evaluación formativa permite mejorar el proceso de aprendizaje de forma constante. Es una estrategia pedagógica eficaz en todos los niveles educativos y contextos. Pero crear pruebas formativas además nos permite a los estudiantes practicar lo que es la recuperación activa de la información, lo que puede ayudarles a retener mejor esa información a largo plazo. De hecho, numerosos estudios demuestran que la recuperación activa de la información es más efectiva que tomar apuntes, subrayar o leer un texto varias veces. Este tipo de tests, si los hacemos con frecuencia, les podemos hacer ver al estudiante el nivel de comprensión del material que estudian, si es bueno o no, y se pueden centrar en sus esfuerzos pues, en las lagunas de estos conocimientos y buscar nuevas maneras de aprender para poder afrontar pues, con éxito los exámenes que cuentan en la calificación del curso. Aquí también os he dado un ejemplo de esta pedagogía esta mejora de pedagogía que puede hacerse con evaluaciones formativas y sería simplemente, eres un profesor de física, crea test de práctica para diagnosticar el aprendizaje de un tema, pregúntame qué debe evaluar específicamente el cuestionario y a qué público va dirigido el cuestionario y espera mi respuesta. Una vez que tengas mis respuestas, elabora varias preguntas de opción múltiple para evaluar a los estudiantes sobre este tema. Y para evitar también que las preguntas sean demasiado teóricas, añado las preguntas deben ser pertinentes e ir más allá de los simples hechos o conceptos teóricos. Las preguntas de opción múltiple deben incluir respuestas alternativas plausibles y competitivas y no deben incluir la opción todo lo anterior. Al final del cuestionario proporcionarás la respuesta correcta y una explicación de la respuesta correcta. Siempre tienes que asegurar, por supuesto, si tenéis experiencia, que las respuestas son correctas, que tienen sentido, que las alternativas plausibles también son correctas, que tienen sentido, ya que muchas veces pues, me he encontrado que da errores. Pero para eso es siempre un apoyo, un punto de partida. Otra aplicación educativa, hemos visto la personalización del aprendizaje, la habilitación de una pedagogía más efectiva y también la automatización de tareas repetitivas. Como docente debes lidiar con numerosas tareas administrativas y organizativas, calificar exámenes, evaluar tareas, completar formularios, generar informes de evaluación, organizar recursos y materiales. Estas actividades consumen una gran cantidad de tiempo que podríamos dedicar a necesidades de los estudiantes. Afortunadamente, vais a ver que las herramientas de IAG permiten automatizar muchas de estas labores manuales. Un ejemplo de automatización sería, por ejemplo, el análisis de datos, ya sea de rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, a partir de una hoja de cálculo con las calificaciones y solicitarle informes, estadísticas, rendimientos, tendencias y también posibles acciones a tomar. Pero también podríamos subir a ChatGPT una hoja de cálculo con aquí, por ejemplo, ¿no? Para un proyecto, lo que sea, pues yo aquí he subido una hoja de cálculo de los datos del Banco de España con la evolución de los tipos de interés y solicitar con texto escrito un gráfico, también tendencias principales y las causas de ellas.
Incluso en esta conversación que mantení con ChatGPT, le solicité que me diera cuál era la mejor manera de representar esta evolución. Esta tarea llevaría una gran cantidad de tiempo en cálculos y manipulación de gráficos en un Excel. Otro ejemplo de automatización de tareas a través de la generativa son los sistemas de calificación y retroalimentación automática, aunque es más bien calificación asistida, ya que requiere siempre de tu supervisión y control. Estos sistemas reducen el tiempo de calificación, garantizan equidad muchas veces y, muy importante, apoya el aprendizaje personalizado de los estudiantes al identificar también áreas de mejora. No solo califican, sino que también te indican áreas de mejora de su estudiante. Pienso que todos vamos a utilizar calificación asistida en el futuro, aunque con nuestra supervisión, aportando obviamente nuestro conocimiento y nuestra experiencia y también lo que conocemos, la relación personal con ese alumno. Una de las plataformas que nos permite esta calificación automática es la plataforma GradeScope, que veis en pantalla. Es una plataforma de calificación y creación de ejercicios en español que puede utilizarse para corregir, incluyendo ejercicios con fórmulas matemáticas, incluso si están escritas a mano. Permite a los profesores subir tareas, incluso reconoce lo que decía escritas a mano, y ofrece retroalimentación automática basada en las respuestas de los estudiantes. Aquí veis en pantalla, va analizando respecto a una rúbrica, va dando puntuación. Y esto agiliza obviamente las calificaciones y mejora también la experiencia de los estudiantes al recibir un feedback y una calificación más rápida, ¿no?, a partir de la entrega de un trabajo, y también alivia la carga de trabajo de los profesores. Otra herramienta también utilizada, que es muy útil y se utiliza por la Universidad de Harvard y que permite a los estudiantes, es una herramienta que permite a los estudiantes, que veis en pantalla, se llama Perusall, que ayuda a los estudiantes a realizar anotaciones colaborativas en documentos, al estilo de Google Docs, pero también permite calificar sus contribuciones de forma asistida utilizando la IA. Esta herramienta surgió porque en Harvard, como en todas las universidades, todo nuevo aprendizaje siempre requiere de la lectura de materiales didácticos por parte de los estudiantes, y para evitar que los estudiantes se salten esta lectura obligatoria y después que sean capaces en clase de resolver problemas complejos, transformaron esta lectura en una actividad colaborativa en donde todos aprenden la teoría en casa, pero de forma colaborativa. Normalmente, si tienen dudas, pueden insertar esas dudas en distintas partes, como veis aquí, del documento, y entre ellos mismos los alumnos se responden o el profesor también puede intervenir. Al final, Perusall te da un análisis detallado de la participación de cada estudiante y una calificación. Por ejemplo, aquí en esta calificación asistida te permite evaluar, por ejemplo, la cantidad de los contenidos, la calidad de los contenidos, no solo la cantidad, sino la calidad de los contenidos, de los comentarios que los estudiantes publican. También si han leído el documento completo o solo la mitad, el tiempo de participación activa y también, por ejemplo, el número de votaciones positivas que reciben los comentarios de un estudiante con respecto al grupo. Puedes votar, como haces, ¿no?, en redes sociales, si te gusta ese comentario, si te parece constructivo. También otra en calificación asistida, Redmenta es otro asistente de calificación muy potente que proporciona puntuaciones, comentarios y resúmenes de rendimiento, que también es utilizada por la Universidad de Liverpool. El profesor siempre mantiene el control total de las calificaciones y también la aprobación final de la retroalimentación. Es un asistente. Es un asistente que estoy precisamente haciendo una prueba piloto en la plataforma de mis cursos, porque se integra con Moodle, para ver si me gustan los resultados y poderlo incorporar. Me gusta especialmente porque Redmenta no solo marca respuestas correctas o incorrectas, sino que también destaca áreas donde los estudiantes tienen dificultades, permitiendo entonces identificar intervenciones específicas. Y también analiza lo que son tendencias en las respuestas, ¿no?, de los estudiantes, de manera que puedes ver conceptos erróneos concurrentes en varios grupos, ¿no? Si identificamos fácilmente estos errores comunes en un cuestionario, por ejemplo, de la asignatura de mecánica, pues podemos crear desde la misma plataforma Redmenta o desde una
una plataforma externa, pues evaluaciones formativas, como decía antes, para asegurar que entienden el concepto antes de la evaluación sumativa. También como punto diferencial de esta plataforma es que permite la calificación asistida de cualquier entrega en cualquier formato, no solo un texto escrito, sino también de un audio, un vídeo. Si estamos haciendo que nuestros estudiantes nos entreguen un trabajo a través de un vídeo o queremos grabarles haciendo una presentación oral, podemos utilizar herramienta para subir este tipo de vídeos y nos da feedback del estudiante, pudiendo analizar no solamente el contenido, pero también como la forma de presentar y expresarse. Y es la única herramienta que conozco que de momento nos da también retroalimentación en vídeo y audio. También la mayoría de estas herramientas nos permiten crear rúbricas en evaluaciones y proyectos o tareas, facilitando así mucho las evaluaciones detalladas y también un feedback específico. Podrás siempre especificar los criterios de evaluación que son importantes, consideres que son importantes para ti y el peso que cada criterio debe tener. También en automatización de tareas tenemos que se puede mejorar lo que es la experiencia de aprendizaje en clases en línea, en plataformas como Zoom, por ejemplo, Teams o Google Meet, al optimizar la accesibilidad, pero también la eficiencia de aprendizaje. Herramientas que he experimentado con OtterEye y Tactic ofrecen una transcripción en vivo y va tomando notas del contenido de la clase. Mientras tú estás explicando en línea, él por detrás está transcribiendo todos. Y es perfecto para garantizar inclusión, pero también permite que los estudiantes se concentren sin preocuparse pues, de tomar apuntes manualmente mientras intentan escucharte. Al final de la clase puedes enviar a los estudiantes apuntes detallados o un resumen de la clase, reduciendo dudas posteriores. Él mismo te hace un resumen de los puntos principales o de las tareas que hemos dicho que hay que hacer, de manera que de manera automática tienes un resumen de la clase y las acciones a realizar. Hemos visto personalización del aprendizaje, pedagogía más efectiva, automatización de tareas y ahora también tenemos que pensar en asistentes y tutores virtuales, ¿no? Hablábamos de precisamente el caso de Nigeria, que lo utilizaban como un asistente virtual extraescolar. Realmente los chatbots son sistemas de tutoría inteligentes que interactúan en tiempo real con los estudiantes, aunque no pueden reemplazar a los profesores. Al revés, necesitan nuestra guía en su uso, demuestra la investigación. Sí que pueden ser útiles ofreciendo ayuda inmediata y explicaciones personalizadas fuera del horario escolar o para el trabajo autónomo en clase o para asignaturas que también se pueden enseñar en línea. Otro estudio reciente publicado en octubre del 2024, estudiaba cómo la IA generativa y en concreto los grandes modelos lingüísticos influyen en el aprendizaje de las clases de programación con código. Y se vio que los estudiantes que utilizan los modelos lingüísticos como ChatGPT como tutores personales, conversando sobre el tema y pidiendo explicaciones, se benefician de su uso. Sin embargo, el aprendizaje se ve perjudicado en el caso de estudiantes que confían excesivamente en estos modelos, para los que les hacen que la IA les resuelva el ejercicio práctico y, por tanto, no hay ningún esfuerzo mental propio. Esto va en línea con lo que hemos visto al inicio con la nueva investigación. Ejemplos de asistentes virtuales, pues todos conocemos el caso de Duolingo, ¿no? Que utiliza un chatbot para simular conversaciones, actúa como un compañero para practicar idiomas y ofrece conversaciones interactivas y correcciones en tiempo real. También el caso muy conocido es la Khan Academy, que también utiliza un tutor de IA para adaptar el contenido a las necesidades de cada estudiante. Se puede aprender matemáticas, ciencias y, interesante, utiliza un estilo socrático para evitar esta pereza cognitiva. De manera que el estudiante, antes de llegar, para que llegue a la respuesta, no se la da este tutor de IA, sino que lo que hace es que él llegue razonando por su propia cuenta, llegue a la respuesta. No te da la solución, sino que te guía para que el estudiante llegue a ella, ayudando así a una verdadera comprensión. Pues tenemos acceso universal. Las herramientas de IA hacen que la educación sea accesible para estudiantes con discapacidades visuales, auditivas o que no hablan el idioma lectivo. Un ejemplo de acceso universal sería el
traductor, el plugin de PowerPoint, que se llama traductor de presentaciones, que convierte el habla en texto para estudiantes con discapacidad auditiva, facilitando su participación en clases y conferencias. También se ha utilizado para conferencias a personas que no hablan el mismo idioma. De manera, si estás dando una conferencia y una persona del público o de clase es inglés, pues en nuestro caso estaría viendo en tiempo real la traducción al inglés de las palabras que yo voy haciendo. También hay el lector inmersivo de Microsoft, que ayuda a los estudiantes con dislexia o dificultades de lectura a leer en voz alta, ¿no?, contenidos escritos en documentos o páginas web. Vamos a pasar ahora, hemos visto el impacto de la educación, las aplicaciones educativas, y vamos a ver los desafíos y consideraciones éticas. No cabe duda que la IA aporta cambios significativos en la educación, como hemos visto, pero como ocurre con todas las innovaciones tecnológicas, eso también conlleva una serie de oportunidades, pero también una serie de retos. Y un reto importante es la aplicación ética y segura de la IA generativa. Los docentes y estudiantes deben desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para utilizar las herramientas de IA de forma ética y para poder aplicar políticas de IA pertinentes en las instituciones educativas. Hay muchos desafíos éticos en la incorporación de la IA generativa en el campo académico, pero me voy a centrar en dos. Y una sería, el primer desafío ético es el sesgo. La inteligencia artificial siempre requiere de datos, aunque tenga forma de robot. ChatGPT, por ejemplo, es el gran modelo lingüístico que se ha entrenado con un enorme conjunto de datos que incluye el Common Crawl. El Common Crawl es un repositorio enorme de datos de texto gratuitos que han sido rastreados de páginas web durante 12 años al que cualquiera puede acceder y analizar. Este conjunto de datos proporcionan a los modelos lingüísticos una enorme capacidad, pero también, si lo pensáis bien, son inherentemente parciales. El rastreo indiscriminado de Internet, ¿qué ocurre? Deja entrar lo bueno, pero también deja entrar lo malo, lo que significa que en el conjunto de datos puede contener lenguaje racista, sexista y discriminatorio. Y además, adicionalmente, todos sabemos que en Internet los grupos marginados están infrarrepresentados y los demás están sobrerepresentados. Por tanto, la prevalencia del racismo y la intolerancia en blogs y redes sociales puede infiltrarse en los datos de entrenamiento y, en consecuencia, reproducirse en los resultados. De hecho, un ejemplo bastante sencillo, preguntando al chatbot de Copiloto esta petición de una imagen, crea una imagen de un despacho con una persona con un alto cargo directivo tomando un café. El resultado, he dicho una persona, entonces el resultado muestra solo hombres en su mayoría, blancos y de edad avanzada. En una segunda solicitud, la solicitud era esta, de blancos y todo hombres. En esta segunda solicitud, una de las imágenes es una mujer, pero no parece en ningún caso asociar la alta dirección de una empresa con una persona joven, lo que resulta paradójico, dado la juventud de los directivos, si lo pensáis, de las empresas más influyentes. Decía que OpenAI, que es la creadora de la tecnología DALL-E, ha estado trabajando constantemente en este aspecto de sesgo, y es cierto que he visto mejores en imágenes en los últimos 2 años, quizás en profesión o en raza, pero todavía queda camino. Por ejemplo, personas con discapacidad son difíciles de ver en la creación de cualquier imagen. Por tanto, hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, un modelo ha sido entrenado con un conjunto de datos que contiene una cantidad desproporcionada de texto escrito por hombres, pues generará inevitablemente un texto que refleja una perspectiva centrada en el hombre. Si, por ejemplo, un modelo ha sido entrenado con un conjunto de datos que contiene una cantidad desproporcionada de texto escrito en lengua inglesa, generará inevitablemente texto que refleja una perspectiva centrada en esa cultura. Pero el sesgo también puede venir no solamente de los datos de entrenamiento, sino también puede venir de los propios algoritmos, es decir, de la importancia que se le da a cada uno de los datos de entrenamiento o la secuencia de pasos que se escoge para operar con ellos. En el campo de la educación, la calificación automatizada, por ejemplo, de trabajos que hablábamos, también puede presentar, por ejemplo, algoritmos con sesgos, ¿no? Aunque un estudio reciente demuestra también que el nivel de calificación que producen ciertos modelos supera de media a evaluadores humanos, estos modelos de IA pueden incluir sesgos, por ejemplo, calificando con menor puntuación a un grupo minoritario de estudiantes. Yo, cuando estuve utilizando Perusall, esa herramienta que os decía que es donde ponen comentarios
como es como un Google Docs que van poniendo comentarios para hacer una lectura obligatoria de un texto, en mi experiencia había una diferencia de calificación entre estudiantes que yo tenía españoles y estudiantes de habla sudamericana. Entonces, la manera de expresarnos es diferente y veía calificaciones diferentes cuando el contenido no lo justificaba. Entonces, tenemos que ser conscientes de este algoritmo y de los resultados, ser conscientes no solamente de que estén correctos, pero también que no haya ni un sesgo o parcialidad. ¿Pero de quién es la responsabilidad de estos sesgos? También es responsabilidad de las personas que desarrollan estos algoritmos. Ellos son los que tienen el gran conocimiento de los datos con los que trabajan, de dónde proceden, ¿no?, estos datos. Han de saber ellos qué tipos de datos son y también la calidad de los mismos, y deben seleccionar siempre qué parámetros son relevantes y cuáles no, para que el algoritmo no tome siempre una decisión ecuánime y que tenga el impacto negativo menor en la persona que va a recibir esa toma de decisión por este algoritmo. Por ella, toda persona que desarrolle o trabaje con algoritmos, a la hora de tomar decisiones, tiene que tener en cuenta el gran impacto social que tiene esta tecnología. Básicamente, los datos que se introducen influyen en los que se obtienen y en las decisiones que se toman a partir de ellos. Y el reto para la sociedad es crear un entorno en que la inteligencia artificial se utilice para el bien y no para perpetuar prejuicios y discriminación. El siguiente desafío ético que tenemos es la integridad académica o el uso de modelos lingüísticos de IA para hacer trampas, que es la mayor preocupación de la que se habla en el mundo educativo. Los estudiantes sabemos seguro que utilizan ChatGPT o similares para realizar deberes, tesis, disertaciones y respuestas a exámenes. Y lo cierto es que muchos profesores confían en detectores de IA, pero realmente no son fiables. Cada vez es más difícil distinguir los contenidos generados por la IA de los producidos por humanos. Los modelos de IA producen resultados originales que no pueden ser detectados por los detectores de plagio ni detectores de textos escritos por IA con suficiente fiabilidad. De todas maneras, si lo pensamos bien, realmente ya se hacían trampas, yo lo pienso, y antes sin la inteligencia artificial generativa, ya que no podemos controlar si los deberes o los trabajos los hace el alumno o el padre o un profesor particular. Simplemente diría yo que se ha democratizado el poder hacer trampas. En una encuesta del marzo de 2023 realizado por Best Colleges a 1.000 estudiantes universitarios y de posgrado, reflejaba un poco más de la mitad de los estudiantes, un 51%, podemos ver aquí, utilizaba la inteligencia, estaba de acuerdo en que utilizar herramientas de IA para realizar trabajos y exámenes era hacer trampas o plagio. 2 de cada 10, 20%, no estaba de acuerdo y el resto se mostraba neutral. Pero la segunda parte de los resultados de la encuesta, cuando se les preguntaba si, aquí tenemos, si se podía usar la IA de forma ética y responsable como ayuda en tareas, el 48% de los estudiantes creen que es posible utilizarlo de forma responsable, aunque afirman no saber cómo. En esta misma encuesta, la pregunta ¿hasta qué punto utilizas herramientas como ChatGPT para completar tareas, exámenes o trabajos académicos? Vemos que la mitad, aquí, utiliza esas herramientas para algunas partes, pero completa la mayor parte por sí mismo. 50% es bastante elevado. Yo me imagino que ahora no sé si habrá subido o habrá bajado. 30% utiliza la IA para la mayor parte de su tarea y el 17% la utiliza para completar una tarea y luego entregarla sin modificaciones, un 17%, que esto sería el tipo de prácticas que deseamos evitar por parte de nuestros alumnos. De hecho, en verano ya se ve un gran descenso importante en el uso de ChatGPT, ya que los estudiantes están de vacaciones, y luego vuelve a repuntar en septiembre, imagino, en otros países cuando se inicia el curso escolar. A veces se asume que los estudiantes no se preocupan por su futuro y no quieren trabajar, pero encuestas recientes a estudiantes sobre cómo se sienten con respecto a la IA en su vida académica muestran lo siguiente. No es la prioridad de los estudiantes hacer trampas, ellos saben que se juegan su futuro, tienen además que en algún momento dado hacer exámenes sin ningún apoyo de la IA.
También los estudiantes quieren aprender a utilizar las herramientas para convertirse en estudiantes y futuros profesionales más competitivos. Lo va a requerir sus profesiones. Todos los profesionales estamos utilizando estas herramientas. Ellos deben aprender a utilizarlas. Y también estos estudios muestran que la prohibición de la IA no soluciona el problema de uso. Una solución parcial sería, por tanto, establecer, para evitar o minimizar esta falta de integridad académica, establecer un protocolo de uso de la IA generativa en la universidad. Es una estrategia que están utilizando en universidades como la Universidad de Newcastle, de Melbourne, Russell Group, etc. Este enfoque exigiría a los estudiantes, en cada asignatura, en cada tarea, que reconozcan de forma abierta y transparente cómo y por qué han utilizado la IA generativa. Esto implica describir cómo se ha utilizado la IA generativa en la creación de los trabajos presentados, aunque no se cite directamente. De hecho, en octubre del 2023 estuve trabajando con el Colegio Montserrat de Barcelona y nos juntamos profesores y con padres para definir este protocolo de uso de la IA generativa. Las políticas de IA generativa son importantes, no solo para poder prohibir el uso de IA generativa, sino para poder ser transparentes y reflexivos con nuestros estudiantes. Un estudiante que no hace trampas normalmente ha recibido expectativas detalladas, entiende el propósito de la tarea y ha recibido recursos de apoyo. Es importante que nuestros estudiantes en cada tarea entiendan el propósito de aprender el contenido del curso y cuándo, cómo y por qué en ciertos casos el uso de la inteligencia artificial sería útil y por qué en otros sería perjudicial. En este desarrollo del uso aceptable de la IA generativa que hice con el Colegio Montserrat, en nuestras sesiones de brainstorming, salió, por ejemplo, que se aceptaba el uso de la IA generativa como motor de búsqueda inteligente que presenta la información de forma fácil de leer y comprender. También se podía utilizar, por ejemplo, para lluvia de ideas, aclaraciones, resúmenes, información previa o explicaciones cuando se necesita ayuda para comprender un tema. También para solicitar ejemplos. Si ellos, igual que nosotros, podemos darles ejemplos y errores comunes, ellos previamente también pueden solicitarle ejemplos, errores comunes, instrucciones paso a paso, analogías, glosario de definiciones claves, mapas mentales o fichas o guías de estudio, de manera que les ayude en su tarea de aprendizaje. Obviamente habría muchísimas más, la lista que hicimos era bastante larga, pero os doy ejemplos de lo que se definía como uso aceptable de la IA generativa en este protocolo. También uso inaceptable, pues por ejemplo, utilizar texto o imágenes sin comprobar los hechos y explorar posibles problemas de plagio o derechos de autor. También cuando el profesor lo prohíbe expresamente. En las tareas podemos prohibir expresamente el uso de la IA generativa. El estudiante, porque debemos pensar que si no decimos nada, seguramente lo harán. El estudiante es responsable también les hacemos responsables de cualquier error, inexactitud, parcialidad u omisión proporcionados por la herramienta. Ellos son responsables de comprobar los resultados. Yo, por ejemplo, en los cursos que hago en línea, les doy una declaración, que podría ser un ejemplo, de cuándo pueden utilizar y cuándo no pueden utilizar. En cada actividad menciono si se puede utilizar la IA generativa o no. Y también por qué. Un ejemplo sería el uso de IA generativa en esta tarea está permitido siempre y cuando el contenido generado por la IA sea debidamente reconocido o citado y utilizado de forma responsable. Aunque no es un requisito, pienso que la IA puede servir como, pues les digo, una herramienta útil para apoyar tu experiencia de aprendizaje. Puedes optar por utilizar la IA generativa y puedes aquí escoger, yo os doy ejemplos en paréntesis, ¿no? Para realizar una lluvia de ideas, para obtener conocimientos, recibir comentarios antes de entregar una tarea. Me parece muy, muy bueno que alguien lo pase por ChatGPT o otra herramienta y solicite mejoras, porque ese feedback también te ayuda a aprender, si lo has hecho tú de entrada el trabajo, ¿no? O también para generar ideas. Para obtener buenos resultados tendrás que crear instrucciones precisas, lo que hablábamos de aprender a comunicarnos con la IA generativa. También les indicas que la IA generativa puede cometer errores e inventar hechos y datos y es la responsabilidad verificar la información con otra fuente y comprobar si hay errores u omisiones proporcionadas por la herramienta. Aquí también nos ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico del que hablábamos que puede mermar en el uso excesivo de la IA generativa.
Esa sería una plantilla que se podría utilizar adaptada antes de cada actividad, ya sea en la plataforma o junto con el documento que plantea la actividad. Llevábamos de acreditar su uso, reconocimiento, que decíamos que se tenía que reconocer. Pues bien, hay muchas maneras de hacerlo, pero una cosa que tienen que tener en cuenta los estudiantes es que todas las personas, fuentes y herramientas que influyen en las ideas o generan un contenido deben ser debidamente reconocidas. Por tanto, cuando se utiliza una herramienta de IAG, debe mencionarse y siempre que sea posible debe especificarse la aportación realizada por la herramienta. También es importante ser transparente en el uso del modelo lingüístico en un trabajo de investigación, ya que también nos permite comprender posibles limitaciones y sesgos del texto generado y también verificar si el contenido es necesario. O sea, también si sabemos que ha sido generado por una máquina y no una persona, podemos también estar más alerta de estos sesgos. Un ejemplo, pues por ejemplo, en pantalla una pauta sería lo que veis en pantalla, ¿no? Reconozco el uso de, aquí se insertaría el nombre de la herramienta, ChatGPT, por ejemplo, aquí se explicaría el uso específico de la inteligencia artificial generativa, las instrucciones utilizadas incluyen, aquí le das una lista de instrucciones, y el resultado de estas instrucciones se han utilizado para, y explicas el uso. Un ejemplo aquí tendríamos... Reconozco el uso de ChatGPT, pondríamos aquí la URL, o sea, pondríamos el nombre del modelo, la URL, para generar materiales para la investigación de antecedentes y autoestudio en la redacción de este trabajo. Introduje las siguientes preguntas el 8 de agosto del 2023. O sea, nos pondrían incluso la fecha, porque depende de la fecha sabremos qué modelo lingüístico, qué motor del modelo lingüístico están utilizando. Aquí pondremos la petición, y después diríamos el resultado de la inteligencia artificial se adoptó y modificó para la respuesta final. Y seguramente adjuntaríamos la conversación que hemos mantenido a la entrega de la actividad. También las directrices, las herramientas, las directrices de autoría de la IA ya están reconocidas también por APA, Chicago y cualquier otra. Es decir, una herramienta de IA no puede figurar como coautora, ¿no?, de una publicación, pero ya que no puede asumir la responsabilidad del contenido y los resultados comunicados, sino que siempre la persona humana es responsable, se haya sido generado por IA o no. Entonces, pero sí que podemos utilizar este tipo de cita si vamos a utilizar si hemos utilizado la inteligencia artificial y queremos darle crédito. Aquí la cita de APA, pues primero es el texto de la instrucción, ChatGPT, el día, mes, la versión, OpenAI, el día, el mes y el año que se hizo la consulta y un enlace a la herramienta. Y vamos, ya que estamos acabando, las perspectivas a futuro. Aquí es un tema muy interesante, con muchas perspectivas y básicamente lo que nos está diciendo el futuro es que vamos a pasar de tener asistentes de IA como ChatGPT a tener millones de agentes, es la palabra clave que están utilizando, agentes que nos apoyan en un segundo plano. ¿Cómo serían los diferentes? Los agentes de IA del futuro irían mucho más allá de las capacidades actuales de ChatGPT. Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es el creador de ChatGPT, hablaba de su visión en los próximos años, hace unos meses, y mencionaba que ya en este 2025 aparecerían los agentes de la IA. Podríamos dar a un sistema, este agente, ¿qué haría? Pues le podríamos dar a este sistema una tarea bastante complicada, el tipo de tarea que darías a un humano muy inteligente, y sería capaz, a través de muchas herramientas, llevarlo a cabo de forma eficiente. Por tanto, como decía, los agentes de IA del futuro irían más allá de las capacidades actuales de ChatGPT. Por ejemplo, en la actualidad, ChatGPT responde a las consultas que el usuario inicia, no actúa sin un input explícito. En el futuro, estos agentes serían proactivos, anticipándose a las necesidades del usuario o del estudiante, en nuestro caso, ¿no? Un agente de IA en un curso de ingeniería podría monitorear automáticamente el progreso del estudiante en tiempo real y sugerir recursos adicionales si detecta dificultades como vídeos o ejercicios relacionados. En vez de nosotros tener que solicitar, él ya es proactivo. También tendríamos una personalización continua y adaptativa. ChatGPT puede personalizar respuestas dentro de una conversación, pero no tiene memoria prolongada ni adapta su comportamiento a lo largo del tiempo para un alumno específico. Estos agentes, en cambio, podrían desarrollar un perfil de aprendizaje
para cada alumno, almacenando de día a día todas sus preferencias, sus fortalezas y debilidades a lo largo del tiempo. Entonces, una estudiante de matemáticas tendría un agente que recuerda sus errores pasados en cálculo diferencial y también le propondría pues, ejercicios personalizados para reforzar esas tareas. Y así continuamente en toda su carrera universitaria. También tendríamos una integración con múltiples sistemas, ¿no? ChatGPT no interactúa directamente con el software como Excel, aunque otras plataformas sí, ni tampoco actúa con plataformas, al menos en este momento, de aprendizaje, como pueden ser Moodle o Blackboard, o dispositivos externos. Los futuros agentes serían interoperables, es decir, se integrarían con sistemas educativos, software de simulación o bases de datos en tiempo real. Entonces, en una clase de economía, imaginaros, ¿no? El agente podría conectarse a Excel para analizar datos financieros, a Bloomberg para obtener datos bursátiles en vivo y en Moodle para actualizar el progreso del estudiante automáticamente. También tenemos capacidades físicas y multimodales. ChatGPT solo opera en texto y en algunos casos imágenes. Los agentes podrían interactuar con el mundo físico o integrar múltiples modalidades, texto, voz, imágenes, datos en tiempo real. Un agente en un laboratorio de ingeniería podría analizar en tiempo real las lecturas de sensores conectados a un experimento y dar recomendaciones vocales en el lugar. O sea, vemos que un aumento de capacidades y también de formatos de interacción. Contexto continuo y persistente también. Decíamos que ChatGPT pierde el contexto al terminar una conversación. La mantiene la conversación, pero normalmente la pierde. Aunque ChatGPT tiene bastante personalización y te va conociendo, en principio va perdiendo la conversación que dejaste, ¿no? Los futuros agentes de IA tendrían memoria persistente, manteniendo contexto entre sesiones y ayudando al usuario a largo plazo. Un estudiante trabajando en un proyecto final de diseño, pues tendría un agente que recuerda cada interacción y le ofrecería sugerencias en base al progreso acumulado. Y por último, la supervisión ética e integrada. Aquí también nos ayudaría mucho porque ChatGPT no monitorea el uso adecuado o ético de sus respuestas. Los ingenieros de algoritmos son los que van monitoreando, por eso van intentando que no haya respuestas fuera de lugar o que sean poco seguras en estos modelos lingüísticos. Pero tendríamos también agentes que podrían incorporar controles éticos, detectando comportamientos inapropiados o garantizando el cumplimiento de normas académicas. Por ejemplo, detectar si un estudiante intenta usar la IA para plagiar en lugar de aprender y ofrecerle alternativas constructivas. Os agradezco mucho vuestra atención, espero que haya sido interesante y si queremos podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Licenciada Meritxell, muchas gracias por su intervención, sin duda muy significativa para todos nosotros. Quisiera confirmar si tiene acceso al panel donde están depositando. Sí, lo tengo, lo estoy viendo en pantalla. Lo tengo en mi pantalla, sí. Perfecto, licenciada. Entonces, si le parece, dar la revisión y que sea usted misma quien desde la lectura de las preguntas pueda dar respuesta al auditorio. Vale, pues la primera pregunta es ¿cómo podemos garantizar que la implementación de la IA en la educación universitaria fomente el pensamiento crítico y no solo un aprendizaje automatizado? Una de las claves para fomentar ese pensamiento crítico viene de las tareas o los proyectos que les demos a nuestros estudiantes. Y una de las tendencias que se están viendo que facilitan es realizar, por ejemplo, como tareas les podemos dar análisis de casos prácticos en vez de preguntas muy teóricas. En esos análisis de casos prácticos, por ejemplo, basado de empresas reales, es más difícil ir a ChatGPT y hacer un copiar y pegar de una pregunta teórica que de un caso práctico que hemos sacado de la actualidad, que les hacemos ir a su página web y buscar ciertas referencias. Y también incluso otra estrategia que se utiliza bastante es que todo proyecto o toda tarea tenga que llevar adjuntada un proceso de elaboración de ese proyecto.
Es decir, no el proyecto final, sino cómo has llegado hasta aquí, todos los pasos que has realizado, incluso borradores de esto. Este trabajo sería muy difícil de elaborar haciendo ver que lo has hecho. Es más rápido hacerlo. Entonces, esa sería una estrategia que está funcionando bastante. También, muchas veces, si tenemos dudas, podemos solicitarles. Sabemos que los documentos de Google y PowerPoint mantienen un historial de versiones. Entonces, si están trabajando en este tipo de aplicaciones, podemos solicitarle ver ese historial de versiones, porque un copiar y pegar, pues veremos un copiar y pegar. Si vemos muchas rectificaciones, pensamiento, allí también es una manera de poderlo hacer. Pero sobre todo, tenemos que movernos de lo que es tareas teóricas, que la teoría es importante, pero que no sea eso la evaluación sumativa, pero que el análisis final y el pensamiento crítico provenga de casos prácticos que les vean obligados a investigar, a tener que buscar cosas de actualidad y no simplemente dar el enunciado a ChatGPT. Una recomendación sería, antes de dar una tarea o un proyecto a los alumnos, poner vuestro enunciado en ChatGPT y ver las respuestas que os dan. Incluso le podéis preguntar a ChatGPT cómo hacerla más fiable, de manera que los estudiantes no estén tan tentados o no les sea tan fácil hacer un plagio. Comprensión lectora, dado que aún no se ha... Bueno, la leo. ¿Vosotros veis la pregunta? La voy a leer, espera. Dado que aún no se ha implementado una inteligencia artificial general, exacto, hablar de comprensión parece erróneo. En realidad, las herramientas ya actuales imitan habilidades como la comprensión, pero ninguna hoy en día un texto. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Sí, sí, totalmente. Normalmente en los cursos que yo doy hablo mucho de los 3 tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que utilizamos hoy en día es la inteligencia artificial estrecha, que es básicamente capaz de hacer tareas para las que ha sido entrenada. Es decir, puede hacer una tarea que ha visto muchas veces. Por eso puede jugar muy bien al ajedrez, pero no puede jugar, no puede recoger algo del suelo, un robot les cuesta más. Pues porque una cosa es muy definida, con reglas muy definidas y para la que ha sido entrenada. Y en cambio recoger algo del suelo, siempre digo, pues tiene muchas cosas aleatorias. No es un escenario cerrado. La inteligencia, en ese sentido, realmente es cierto. La inteligencia artificial estrecha, que es la que utilizamos hoy en día, no tiene inteligencia. Decir inteligencia artificial sería un error, de hecho. Tendríamos que decir que está entrenada para hacer una tarea muy concreta, pero no le puedes sacar de esta tarea. Varias inteligencias artificiales están especializadas en diferentes tareas. Entonces, completamente de acuerdo. La inteligencia artificial general es una inteligencia que sería comparable, la están definiendo, una inteligencia comparable a la inteligencia humana, en donde veríamos ya más comprensión, verdadera comprensión no a nivel tampoco de empatía, creatividad y emociones, que esto ya sería para un nivel de superinteligencia, que es una inteligencia hipotética. La general sería más compararla a la inteligencia humana en el sentido de tareas complejas y resolución de problemas que requieren ya más una conciencia, ¿vale? Entonces, sería... Sí, disculpa. Dices, creo que la confusión de IA con la IAG es lo que ha generado la mayoría de discusiones apocalípticas alrededor de esta tecnología, evidentemente. De hecho, Sam Altman decía que estamos más cerca cada día de la inteligencia artificial general. Hay gente que piensa que estamos en 2 o 3 años, hay gente que piensa que este año y hay gente que piensa en 10 o 20. Distintos investigadores informáticos piensan de diferente manera. Pero es cierto que si utilizas la inteligencia artificial, tienes que entender que no comprende verdaderamente lo que está diciendo. Aunque nos parezca a veces que le hacemos una pregunta y lo entiende, sabemos cómo es lo que es ChatGPT. ChatGPT básicamente predice cuáles son las palabras que probabilísticamente van a aparecer juntas en una respuesta. Es decir, es un autocompletar muy, muy potente, pero no entiende realmente lo que estamos diciendo. Pero al final nos ayuda, pero siempre, como siempre digo, es un asistente, no es un sustituto, al menos por el momento. Se dice que podría reemplazar en el futuro a los profesores. ¿Qué opina al respecto? Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a sustituirnos en el sentido de que creo que un profesor no es más transmisión de conocimiento y de información de una persona a otro. Creo que nuestro trabajo, o al menos yo siento y creo que vosotros también, es
el trabajo que deberíamos poder dedicar más tiempo, ¿no? Que es esa empatía, esa motivación al estudiante, esa personalización de lo que cada uno necesita en su momento, esa psicología, pedagogía que podemos dar y que normalmente por el trabajo, los esfuerzos no podemos hacer. Yo dudo muchísimo que unas máquinas vayan a sustituir y hacerlo. No puedo predecir el futuro, 20, 30 años o menos, pero me parece muy difícil que la naturaleza humana en ese sentido se pueda reproducir. Vale, pues Camilo, me preguntas cómo inculcar a los estudiantes la visión de inteligencia artificial como herramienta e inducirlos a un uso prudente y racional. De aquí es un poco hablar con ellos, es decir, la transparencia, la comunicación es esencial en este sentido. Poner sobre la mesa el hecho que tú sabes que ellos lo están utilizando y que de hecho ellos también debes que ser honesto y decir que tú también lo estás utilizando, no pasa nada si estamos creando contenidos pero estamos supervisando, debemos liderar con ejemplo, podemos decir que nosotros estamos utilizando y ellos lo pueden saber, no hay problema. Incluso en una calificación asistida deberíamos hacerles saber que lo estamos haciendo para ser transparentes. Entonces, si tú eres transparente, debes también decirles a ellos que sean transparentes y poner unas reglas. El problema es que cuando esto apareció no había reglas, todo el mundo sabía que los alumnos sabían que lo utilizaban, nadie decía nada y muchos profesores o lo ignoraban o al revés, que se crea una atmósfera de sospecha que tampoco es agradable para nadie. Entonces, por eso en cada asignatura se puede hablar del hecho de que vamos a utilizar la inteligencia artificial, cómo la vamos a utilizar, hacer prácticas de uso aceptable, prácticas de no uso aceptable y para cada actividad yo lo que hago es, en esta la podemos utilizar de esta manera y en esta no la podemos utilizar. ¿Es cierto que nos pueden engañar? Por supuesto, pero ya nos engañaban antes de la inteligencia artificial, esto es así, ¿no? Entonces, de todas maneras, entiendo que el estudiante tendrá que hacer o una presentación oral en algún momento, un examen oral o un examen sin apoyo y este es su interés, después de pagar el dinero que debes pagar para una educación, de poder sacar provecho y el día de mañana ser un profesional. Por tanto, como decía en la investigación, no quieren tampoco engañarnos y a veces lo hacen porque, bueno, lo han dejado a última hora, pero realmente no es su primer objetivo. Entonces, creo que la manera es hablarlo, establecer un protocolo de clase o de asignatura o también a nivel de universidad. De esta manera ellos saben qué es aceptable y qué no es aceptable. Aquí, espera. Margarita dice, el desarrollo del razonamiento lógico primordial en la formación de ingenieros se ve amenazado por la IA. ¿Cómo utilizar la IA sin penalizar el desarrollo? Bueno, esta pregunta es similar a la que preguntaban y es lo que decía yo, es si debemos poner tareas que requieran exactamente este pensamiento crítico. También lo que decía antes, dejamos la lectura obligatoria de materias de teoría, las podemos utilizar en casa o en clase, pero después hacemos proyectos, incluso en ingeniería, que tengas que manipular en laboratorios y esto se pueden apoyar para programación, se pueden apoyar en la inteligencia artificial, pero el proyecto, el diseño de ese proyecto que estamos haciendo debe provenir de ellos y en clase podemos hacer proyectos en donde tengan que manipular, programar, hacer distintos pasos que no sean tan fáciles de un copiar y pegar. Por eso tenemos que irnos de lo que decía antes, ¿no? De la teoría a análisis de casos prácticos, por ejemplo, en economía o aprendizaje basado en proyectos, que es una metodología que funciona muy bien también en ingeniería o matemáticas. Ingeniería versus inteligencia artificial versus ingeniería. Dice, ¿qué podemos esperar nosotros como ingenieros el día de mañana si ya empresas como Meta ha tomado acciones sobre equipos de trabajo, dejando ir a muchos trabajadores, reemplazándolos con inteligencia artificial? Más que una herramienta, ¿no se está llegando a un punto en que la IA está empezando a tomar más poder del que se está pensando, llegando al punto de dejarnos en duda sobre nuestros futuros y los futuros ingenieros? En estos momentos, como decíamos, como estamos hablando de inteligencia artificial estrecha, no es una amenaza a nuestra inteligencia. Es verdad que nos va a obligar a entender estas tecnologías, a ser creativos de cómo utilizarla, pero yo confío en que
Bueno, habrá desplazamiento laboral, por supuesto, habrá ciertas profesiones que serán estarán más afectadas, ¿no? Pero quiero pensar que normalmente en economía, cuando hay un desplazamiento también, o hay una productividad, normalmente por estas tecnologías, a lo mejor hay gente que se queda sin trabajo, pero normalmente esta productividad hace que haya más ventas, esas ventas crean nuevos puestos de trabajo, esos nuevos puestos de trabajo hace que la gente que estaba desplazada, si se ha formado, pueda acceder a ellos. Tampoco quiero verlo como el apocalipsis laboral. Aquí tendremos todos que seguir formándonos, pero esto sí así ya desde hace años que, bueno, no sales de la universidad y estás formado, sino que el mundo cambia muy rápidamente y veremos. El hecho que Meta haya despedido ya tomado acción en sus equipos, también habría que ver si está sobredimensionada, ¿no? También Meta tiene problemas porque Facebook cada vez se utiliza menos. Entonces, habría que ver caso por caso. Sobre la memoria, uno de los problemas que usted nombraba, que yo como profesor he visto en mis clases, es que los estudiantes ahora están perdiendo la capacidad de memorizar. Esta capacidad es importante, por ejemplo, para aprender idiomas. ¿Puede la misma IA ayudar a solucionar este problema? ¿Tiene algunas sugerencias al respecto? De hecho, en el aprendizaje de idiomas, la verdad es que mi visión es un poco diferente a lo que es en las investigaciones. No es tanto, sí que necesitas memorizar un poco de vocabulario, esto sería cierto, pero realmente se ha visto que la mejor manera de aprender idiomas es hablando y escuchando, porque nuestro cerebro está programado para conocer. Es decir, volver a ser un niño pequeño y aprender con repetición. Es decir, estudiar grandes cantidades de gramática no es tan efectivo como hablar y escuchar, que es lo que no nos gusta cuando hacemos un idioma porque es lo que cuesta más esfuerzo. Independientemente de esto, si nos puede ayudar a la capacidad de memorizar, por ejemplo, una aplicación de la inteligencia artificial sería la creación de flashcards, ¿no? De estas tarjetas. Esto es algo que lleva muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, en ingeniería, en matemáticas, podríamos hacer de los apuntes, decirle a la inteligencia artificial que nos creara estas tarjetas rápidamente, ¿no? En un lado tenemos un concepto de mecánica y al lado la solución, la definición. Quizás esto ayudaría a los estudiantes porque las flashcards, si las habéis probado de hacer, ya sea en Anki o en otras aplicaciones, llevan mucho tiempo y, en cambio, en ChatGPT sería muy fácil. Le das los apuntes, créame de los conceptos clave, los puntos, las flashcards más importantes y después las podríamos incluso exportar a través del mismo ChatGPT, les podríamos llevar a una aplicación como Anki o Quizlet. Por ejemplo, esa sería una de las maneras. Creación de test de prácticas. ¿Cómo evito que usen las mismas herramientas de IA generativa para responder estos tests? Básicamente, si tendrás que hacerlo presencial y sin que tengan ordenadores, obviamente, si van a coger... a ver, hay veces, hay controles, hay universidades que también utilizan controles de pantalla, es decir, cuando les das una tarea como esta, pues entonces el profesor tiene todas las pantallas y tú puedes ver, o incluso hay un control de si se mueven de la página donde está el test, pues se van a otra pestaña, pues entonces ya puedes sospechar que han ido fuera de esa pestaña a realizar ChatGPT una pregunta. Es decir, no puedes prevenirlo si no pones un control o si lo estás haciendo, lo están haciendo en clase con tu supervisión. Si lo hacen en casa, pues pueden hacerlo. También si es una evaluación formativa, será quiero pensar que habrá gente que lo hará, pero otra gente a lo mejor lo intentará porque sabe que al final tiene una evaluación sumativa y tiene que aprobar el curso. Y eso es una motivación suficientemente interesante al fin y al cabo. IA, productividad y pensamiento crítico. Indudablemente la IA es una herramienta que ayuda a multiplicar la productividad en el campo laboral. Que los hoy estudiantes sepan usarla y potenciar sus capacidades en su futuro laboral debería ser una de nuestras metas. ¿Tenemos una o más metodologías de cómo introducirlos en su uso sin afectar su pensamiento crítico y otras capacidades como la memoria? ¿Cuáles son las mejores prácticas al respecto? Bueno, va todo en la misma línea para que van a tenerlas que utilizar en sus trabajos profesionales. Por tanto, es importante que las utilicen en la universidad, pero la clave es como un asistente, como un apoyo. Es verdad que a los alumnos no les gusta el esfuerzo mental, los humanos somos así, y en su caso, la universidad, el aprendizaje en la universidad implica ese esfuerzo mental. Entonces, para poder asegurar que esto existe,
lo mismo que decía, un uso aceptable, protocolos, claro, comunicación con ellos y también podéis ver también a veces las diferencias, ¿no? Si en clase hacéis debates o un alumno es muy brillante en clase, un trabajo que viene de casa académico es muy brillante y en clase no es nada brillante, te puede hacer empezar a sospechar, ¿no? O debería haber una consistencia. Es un poco algo que ya decía antes, ¿no? Las trampas han existido siempre. ¿Cómo controlabas antes que no hacía el trabajo en casa alguien? ¿No? Pues lo mismo. Creo que al final te vas dando cuenta que hay una gran diferencia entre los trabajos. La comunicación, protocolos claros, transparencia, serían las claves de poder, una buena práctica, ¿no? De asegurar que no hay este uso indebido. Bueno, por ejemplo, Diana dice, legalmente no se exige poner referencia de la IA, por lo menos en Colombia. Entonces, también, ¿cómo se podría saber si las respuestas fueron realizadas por una persona o por la IA? La verdad es que no se puede, porque es muy fácil manipular a ChatGPT para que no suene como ChatGPT. Incluso le puedes dar ejemplos de tu tono, de tu manera, de tu estilo de hablar y es capaz de imitarlo, te va conociendo. Le puedes dar ejemplos del trabajo que esperas. Es muy complicado, realmente es difícil saber si está hecho. Los detectores de IA que tanto promocionan tienen muchísimos falsos negativos y falsos positivos, entonces es prácticamente imposible. Te puede dar, si alguien ha hecho un copiar y pegar, lo verás enseguida, porque lo que te digo, si tú le das tu trabajo a la inteligencia artificial, verás las respuestas que da. Yo hay veces he visto que en trabajos, en un curso, 3 personas utilizan 3 adjetivos seguidos en el mismo orden, que son muy poco comunes. Si 3 personas dicen la misma frase con 3 adjetivos seguidos en el mismo orden comunes, lo más probable es que lo han sacado de ChatGPT y no hay un reconocimiento. Entonces, normalmente afronto con transparencia, les digo esta frase, está sacada tal, hay que hacer un reconocimiento. Esta es la técnica yo que estoy utilizando para hacerlo, porque realmente nunca puedes estar seguro, no puedes tomar acciones legales de integridad académica, porque puedes además cometer un error. Simplemente es un poco lo que hacíais hasta ahora. Tú sabes cuando alguien sospechas que hay trampas, también puedes hacer siempre, si ves que un trabajo está muy bien hecho y no te lo crees, pues le haces unas cuantas preguntas, vienes, le haces 4 preguntas y te darás cuenta si el trabajo lo ha hecho él o no. Bueno, producto de esta conferencia, este espacio que nos invita a la reflexión por parte del licenciado Merichel, yo me quedo con algunas ideas para trabajar. Durante este semestre pasado empecé con algunos ejercicios de uso de estas herramientas en clase y creo que es clave mostrar a los estudiantes que estamos sintonizados con ellos en el uso de herramientas diferentes a las convencionales y que no nos debe dar pena aprender con ellos. Nosotros tenemos un bagaje y un conocimiento técnico, ellos tienen una experiencia de pronto en otro tipo de herramientas diferentes y mostrarles a ellos que estamos aprendiendo con ellos en un complemento en clase, siento que es interesante. Indiscutiblemente debemos aprender y saber interactuar con este tipo de herramientas. Hacerle la pregunta adecuada a la herramienta hace que tengamos la mejor respuesta posible que nos ayude al ejercicio que estamos realizando. Desde el programa de desarrollo profesional de la escuela estamos trabajando en un programa o en un ejercicio de formación con rutas de aprendizaje para profesores en técnicas y herramientas de inteligencia artificial que podamos utilizar no solamente inteligencia artificial, por supuesto, pero que podamos utilizar en el aula para el ejercicio docente. Con todas las herramientas existentes, no solo tecnológicas, yo considero que nuestro aporte a los estudiantes, además del conocimiento técnico que ellos pueden consultar en otras fuentes, es el acompañamiento y la apropiación de esos conceptos por parte del estudiante. Yo creo que debemos validar que el estudiante efectivamente no solo haya asistido a clases, sino que haya apropiado ese conocimiento que queremos impartirle en el aula. Este semestre, de manera especial, aquí que tenemos varios estudiantes con limitaciones físicas y cognitivas, yo creo que ya los programas académicos están al tanto de quiénes son estos nuevos estudiantes y seguramente con herramientas de estas podemos ayudar y facilitar que el estudiante se integre de manera apropiada al aula y a la universidad.
lo pusieron ustedes en algunas preguntas, lo repitió la licenciada varias veces, la evaluación debe constantemente cambiar, tiene que ser diferente, no puede ser el mismo cuestionario de preguntas de selección múltiple que hacemos al final del cierre, tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Reitero algo que dije hace un momento, nos corresponde validar que los estudiantes hayan adquirido los conocimientos y debemos buscar la manera alterna de evaluar estos conocimientos. Estamos trabajando en el protocolo de la escuela para el uso de inteligencia artificial generativa en diferentes espacios, así que pues vamos alineados con lo que nos presentaron y creo que con un poco de acompañamiento podemos lograr mejores resultados. Quiero terminar agradeciendo especialmente a la licenciada Merichel por este espacio que nos dio, por contarnos sus experiencias, por compartir las experiencias. La presentación que nos hizo quedó grabada, la vamos a compartir luego con toda la comunidad. Les agradezco por acompañarnos en esta jornada y en este espacio.